hago una breve presentación del profesor Eloy Bueno, decir que es doctor en misionología por la Universidad Urbaniana, también es doctor en filosofía por la Universidad Complutense y es catedrático de Teología Dogmática aquí en nuestra Facultad de Teología. Está muy vinculado a las Semanas Españolas de Misionología y así fue secretario adjunto de las Semanas y también ha sido director del Instituto de Misionología y Animación Misionera. También ha sido decano de nuestra Facultad de Teología. Y su campo de trabajo precisamente tiene que ver con la misión, la dimensión misionera de la Iglesia, así como también el tema de la identidad de la Iglesia local, el significado de la fe en nuestro mundo actual, entre otros temas. Tiene numerosos libros, más de 30, y una infinitud de artículos. Y gran parte de esos artículos tienen que ver con la evangelización, con la misión, y gran parte de ellos los podemos encontrar en la revista Misiones Extranjeras, ciertamente, que es una revista de misionología. Y sin más, damos la palabra a don Eloy Bueno de la Fuente. Ya lo tenemos. Sí, tenemos aquí. Esto funciona. Se oye. Bien, pues ante todo querría felicitar a los organizadores de la semana porque en un momento de la edición 75, momento jubilar, ¿verdad?, pues han preparado o pensado que sería bueno lanzar esta mirada a lo que ha sido el recorrido de la Semana Española de Misionología. Y agradezco que me hayan encargado esta intervención porque después de haber estado una serie de años implicado en la organización de la semana, ahora ya con cierta distancia y con más perspectiva se puede uno dedicar, digamos, a navegar en ese inmenso material que constituye todo el trabajo, exposiciones, testimonios de estas semanas. Ciertamente es un tema inmenso. Yo he intentado hacer, como vamos a ver, un pequeño esquema que permita claridad para ver lo que ha sido este devenir, que ya ven que precisamente el título trata de recoger este aspecto. La Semana Española de Misionología ha sido un escenario magnífico de esa misión universal de la Iglesia que está permanentemente en devenir. Y el mirar con un poco más de detenimiento todo el itinerario e intervenciones de la semana, pues claro, me ha convencido en una doble convicción que yo he repetido muchas veces hablando de estos temas, que en el fondo la Iglesia viene interpretando esta melodía a través de los siglos, pero con permanentes variaciones, como es lógico, porque la Iglesia va permanentemente atravesando encrucijadas y juntamente con esta convicción que acabo de decir es también la idea de que la figura de la misión refleja la figura de la Iglesia. Es decir, según el tipo de Iglesia que somos y cómo la vivimos, así desarrollamos esta misión universal, lo cual quiere decir que es una óptica magnífica para valorar y evaluar la situación de la Iglesia en general y de cada Iglesia en concreto. Por eso son 75 años en los cuales se ha ido produciendo, ¿verdad?, un esfuerzo enorme. Yo realmente me quedo asombrado, creo que es una auténtica singularidad que en la Iglesia de España haya algo así como lo que es este lugar donde nos encontramos ahora. Y creo que es un legado que realmente tiene que tener vocación de continuidad, de tal manera que podríamos decir que la Semana de Misionología, como la misma misión universal de la Iglesia, está todavía en sus comienzos. Por tanto, yo creo que la tarea sigue abierta y es realmente necesaria y apasionante. El hecho de que hablemos de una Semana Española de Misionología en Burgos, pues no es casualidad, tiene sus raíces y tiene su trasfondo. De modo lejano,
Podemos hablar del movimiento misionero que ya se extendió por toda Europa en el siglo XIX y que también irrumpió en Burgos con algunas iniciativas que no sé si llamar especialmente innovadoras, pero en cualquier caso estaban cargadas de futuro, como fue, por ejemplo, la iniciativa del canónigo Villota. Luego podemos recordar la iniciativa de Benedicto XV que estimuló al cardenal arzobispo de Burgos Benlloch para dar origen al Seminario Español de Misiones Extranjeras, del cual saldría el IEME, y por tanto Burgos estaba preparado. Pensemos que los 3 grandes congresos misioneros nacionales que se han celebrado en España han tenido lugar en Burgos, ¿no? Y siempre en íntima vinculación con la Semana de Misionología. La obertura la podemos encontrar en el Congreso Nacional de la Unión Misional del Clero, que nació también en Burgos en 1946, y un cursillo misionológico que tuvo lugar el año siguiente, en el cual ya se lanzó la perspectiva de iniciar al principio una serie de 5 años de semanas españolas de misionología. Pero, lógicamente, al ver la necesidad y la acogida, ha tenido una enorme trascendencia. Y desde el principio, desde 1948, yo creo que queda claro el sentido y el objetivo que tenían estas semanas. Se pretendía, como decía el entonces arzobispo de Burgos, Pérez Platero, el resurgimiento de los estudios misionológicos, la formación cultural de los misioneros y la formación misionera de sacerdotes y de seminaristas. Y la semana ha tenido siempre una enorme vocación de actualidad, como también por otro lado es lógico, ¿no? Cualquier problema o cualquier desafío o cualquier acontecimiento eclesial se reflejaba en la semana, y luego además también con la intención de tener siempre un gran apego a la realidad. Por eso es llamativo ver la frecuencia con la que ya desde el principio se hacían encuestas en distintas direcciones y niveles para captar la sensibilidad y la opinión de determinados sectores cuyo tema se iba a tocar en la semana. Evidentemente, en España en aquel momento fue una novedad porque implicaba, de hecho, una enorme convocatoria, y de hecho ha habido, por ejemplo, en uno de los congresos, a raíz del Concilio Vaticano II, llegó a haber hasta 1.200 semanistas, ¿no? Porque la verdad es que tampoco había actividades semejantes en España, ¿no? Lo cual quiere decir que trataba de responder a unas preguntas y a unas necesidades. Y a la vez también se percibe siempre una voluntad de discernimiento, porque claro, el tema de la misión universal, que siempre toca fronteras, vanguardias, cuestiones de palpitante actualidad, suscita opiniones controvertidas, posiciones en debate, y por tanto en la semana se trataba de realizar un proceso de discernimiento para detectar lo que realmente podía favorecer o no al aliento misionero de la Iglesia. Ahora, a mi modo de ver, lo más peculiar de la semana es que conjugaba 3 pilares. Por un lado, el testimonio misionero. Evidentemente, como pasa en la fe cristiana y por tanto en la misión, o se hace biografía o todo queda en teorías abstractas, ¿no? Por tanto, los misioneros evidentemente eran protagonistas, pero siempre acompañados de una reflexión teológica o misionológica y siempre con el apoyo, y además yo creo que esto fue creciendo con el tiempo, pues apoyado por la animación misionera, de tal manera que quedara clara la dimensión, por un lado científica y por otro lado pastoral, de las semanas. A lo largo de estos años han ido desfilando grandes personalidades del mundo teológico, del mundo misionero, tanto a nivel institucional como de organismos, instituciones o institutos misionológicos y revistas de este carácter de Europa,
y los teólogos más conocidos, ¿no? Incluso algunos no pudieron venir por razones de agenda, lógicamente, pero fueron invitados, por ejemplo, yo recuerdo el cardenal Ratzinger, el Karl Rahner, Bernard Häry, ¿no? Como grandes figuras que también fueron invitadas, lo cual quiere decir que la semana se abría como escenario para todo aquel que tuviera algo que decir en estos temas, ¿no? Y de hecho, pues fíjense que es la única semana de las que nacieron en Europa en los años 50-60 que permanece hasta la actualidad. Porque también otra característica de la semana es que ha sabido conectar en torno a este proyecto a las distintas instituciones misioneras y misionológicas de España. Bien, por tanto, es un acontecimiento que tiene raíces en Burgos, pero en la Iglesia en España, y tiene un trasfondo sumamente claro, ¿no? Lanzando una mirada al pasado, yo creo que para captar la lógica de ese proceso en devenir, creo que se impone por sí mismo una clasificación en 4 etapas. En primer lugar, surgió en el marco de la teología preconciliar, luego, en un momento fundamental, se tiene que situar ante el Vaticano II, luego, en un tercer momento, el proceso tan difícil y tenso de recepción de lo que significaba el concilio en aquellas nuevas circunstancias históricas, y luego creo que también tiene una peculiaridad percibir que después de Redemptoris Missio y Evangelii Gaudium, que en su diferencia hay un hilo que los une, como diremos después, y que marca como un nuevo comienzo para una visión nueva, tiene que ser nueva, de una visión de la misión que ha de ser holística, es decir, global, para evitar cualquier tipo de unilateralidades o de parcialidades. Por tanto, voy a comentar brevemente. Ya digo, es una lástima que, claro, como es lógico por el tiempo, no se puede acompañar mi exposición de mayor abundancia de textos donde se percibe mejor lo que yo quiero decir, ¿no? Pero me parece que es importante ver que cuando la semana nació en 1948, cuando se presentó en público, surgió en el marco de la teología preconciliar, como es normal, ¿no? Y se puede percibir con claridad lo que de original hay en el planteamiento que, sobre todo por influencia del padre Zameza, que fue un gran patrólogo y un gran misionólogo y un gran estudioso de San Agustín, decano de la Facultad de Misionología de la Gregoriana de Roma e inspirador de las actividades estas que comentaba antes, que nacieron en Burgos, pues se ha llegado a hablar incluso de una escuela española de misionología, ¿no? Es decir, normalmente se habla de que en el siglo XX, ¿verdad?, hay dos fundamentalmente escuelas de misionología, la de Münster y la de Lovaina, ¿no? La una centrada en la conversión y salvación de las almas, la otra en la plantación de la Iglesia. Luego se suele hablar de una llamada escuela francesa, encabezada sobre todo por Glorieux y Delibac, ¿no?, que hablan de la misión como llevar la experiencia humana a su plenitud. No cuestión de salvar o no salvar, sino de llevar a plenitud el don natural y sobrenatural que Dios concede a la humanidad, ¿no? Y en cuarto lugar podría situarse la Escuela Española de Misionología, que aunque no sea una escuela en sentido estricto, sin embargo yo creo que tiene su peculiaridad, centrada sobre todo en la teología del cuerpo místico de Cristo, alimentándose de fuentes paulinas, la idea tan importante de San Pablo del misterio de Cristo, y de la doctrina agustiniana del Christus totus, es decir, el Cristo total que incluye la cabeza y los miembros y que es un cuerpo que vive del influjo vital del Cristo resucitado
y que tiende por su propia dinámica a expandirse, a asimilar lo que se encuentra fuera, a hacerse presente en todos los lugares, y desde este punto de vista yo creo que se puede ver con claridad que es una visión original y yo creo que muy rica, de la cual todavía podrían sacarse numerosas consecuencias. Sobre todo, por ejemplo, en 1954, que era el centenario de la muerte de San Agustín, se dedicó a la contribución española a una misionología agustiniana. Pero lo mismo el año anterior se había dedicado al tema de la espiritualidad misionera centrada en la idea de catolicidad propia también del cuerpo místico de Cristo, que intenta conjugar unidad, diversidad y universalidad, ¿no? Por tanto, se refleja en muchas ponencias el dinamismo de la catolicidad, que yo creo que es una idea que no se puede entender simplemente en sentido geográfico o cuantitativo, como muchas veces se hace, sino que esta perspectiva realmente desarrolla un dinamismo sumamente enriquecedor, ¿no? Claro, lógicamente, este planteamiento está enmarcado dentro del contexto teológico de la época, de lo cual yo menciono algunos aspectos porque luego van a ser objeto de desarrollo y de inflexión y de cambio posterior. En primer lugar, claro, se parte del supuesto de que la fuente del ardor misionero se encuentra en la necesidad de la fe para la salvación. Como decía en una conferencia el padre Urdanoz, el problema por excelencia de la teología de las misiones es el problema de la salvación de los infieles, que es una idea, claro, que atraviesa y subyace a la espiritualidad misionera de la época, ¿no? Claro, esto, lógicamente, en un momento determinado puede parecer evidente. Claro, ¿qué va a suceder cuando se amplíe el optimismo de cara a la salvación de los no cristianos? Que va a ser uno de los temas que posteriormente habrá que afrontar. Igual, por ejemplo, la perspectiva que se tiene de una visión geográfica y jurídica de la misión. El padre Paventi, por ejemplo, que trabajó durante mucho tiempo en esta sección en Propaganda Fide y visitante frecuente de la semana, defendía, claro, que la idea de misión o de misiones se debía ver desde el criterio de lo geográfico y de aquellas circunscripciones que se encontraban bajo la jurisdicción de Propaganda Fide. Y por tanto también el signo fundamental de vocación misionera sería el carácter canónico, es decir, cumplir los requisitos que la autoridad eclesial pues tenía, ¿no? Esto va acompañado con una visión, claro, muy negativa de la situación religiosa de los no cristianos. Y se utilizan, claro, muy frecuentemente términos como que era una situación tenebrosa. O, por ejemplo, se usa frecuentemente el término infieles o paganos, una terminología propia de la época que luego, lógicamente, irá desapareciendo, ¿no? La visión jerárquica se manifiesta también en la consideración de los laicos, es decir, donde se realiza de modo pleno la vocación misionera es en aquellos que han recibido el sacramento del orden. Los laicos serían misioneros auxiliares, ¿no? Y también se perciben prejuicios etnocéntricos, ¿no? Es decir, la idea de que la evangelización lleva también consigo una civilización de los destinatarios del Evangelio, ¿no? Y claro, se puede percibir ese toque de superioridad de la mentalidad occidental. Y también, por ejemplo, cuando se habla de la adaptación, que se dedicaron un par de semanas a este tema, pues claro, la idea de adaptación se va abriendo camino. Pero, por ejemplo, el padre Olegario Domínguez, que habló frecuentemente en las semanas, claro, habla de adaptación para echar raíces en otro lugar.
Pero cuando se preguntan, bueno, y puede haber, se lo plantea él directamente en la conferencia, ¿no? ¿Puede hacerse una teología al margen del marco de la escolástica? Ahí ya se vuelve para atrás y dice, claro, es que eso nos conduciría al relativismo, ¿no? Entonces vemos cómo es un marco que luego va a ir cambiando y vemos, por tanto, las dificultades que va a tener el momento siguiente ante el Vaticano II, donde se pueden percibir con claridad los tanteos de la transición. Es muy curioso, por ejemplo, leer las actas de la semana de 1959 ante el Concilio Vaticano II, la unión exigencia vital de las misiones. Juan XXIII convocó aquel año el Concilio Vaticano II y se veía claro que tenía una dimensión ecuménica de la unión de las iglesias, ¿no? Claro, la semana, atenta siempre a los temas de actualidad, cogió ese tema, ¿no? Pero es muy curioso ver el modo de plantear la cuestión. Es donde se ve esa tensión entre los odres viejos que tienen que ir incorporando el vino nuevo, ¿no? Porque se introduce un nuevo lenguaje, pero ese lenguaje va a exigir un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, en esta semana es muy frecuente cómo se habla de, evidentemente, el tema ecuménico y de la unión de las iglesias es importante para la eficacia misionera, lo cual es evidente, ¿no? Pero claro, se habla de modo muy repetido de el retorno de los disidentes. Porque, claro, siempre las otras iglesias son vistas con bastante distancia, de tal manera que difícilmente se admite que la Iglesia Católica pueda enriquecerse o situarse al par de las otras iglesias, ¿no? Y por eso es un momento, ya digo, curioso, donde se ve claramente esta tensión entre lo nuevo que se hace presente y, claro, una perspectiva que va a obligar al cambio de paradigma que se va a ir ofreciendo a lo largo de los años y, sobre todo, que va a ir a obligar a una profundización de las misiones, no como algo añadido, distante geográficamente, incluso, como dice alguno, folclórico, sino algo que tiene una raíz teológica de hondo calado. Y al mismo tiempo se va también ampliando la idea de salvación, no simplemente salvación de las almas, sino del ser humano en su integridad y también de las realidades temporales. Se habla también, pensemos, 1964, publica Pablo VI Ecclesiam Suam, centrada en el diálogo, concepto que se incorporó al proceso conciliar, y también la Semana Misional coge el tema del diálogo con el mundo, con las religiones, con los otros, y se despliega en diversas direcciones, pero siempre con este momento de tanteo y de transición. Por otro lado, también es el momento en el cual la perspectiva conciliar se hace presente también en la Semana Misional por parte de quienes de algún modo habían sido protagonistas en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, Danielú, que viene a hablar, por ejemplo, del tema de la cultura y de las religiones, que la ve desde un punto de vista, digamos, en parte un poco limitado, pero al menos ya abre un nuevo horizonte, y sobre todo con Gar, que intenta ofrecer una lectura del Vaticano II, del Lumen Gentium, de la Iglesia como sacramento universal de salvación, mostrando que las misiones es algo necesario y no con necesidad, dice él, relativa, sino con necesidad absoluta porque brota del ser mismo de la Iglesia. Por otro lado, también se perciben por algunos de los ponentes principales del periodo anterior, concretamente el padre Olegario Domínguez, como el que había centrado su reflexión anterior en la idea de cuerpo místico de Cristo, ya progresivamente lo va vinculando a la perspectiva trinitaria de Lumen Gentium
y también a la idea de pueblo de Dios. Por tanto, se va desarrollando una perspectiva nueva que, a mi modo de ver, se manifiesta en 1966, que coinciden a la vez la Semana 19 y el Congreso Nacional de la Iglesia Misionera, que va a estudiar el decreto ad gentes que había sido aprobado el año anterior. Y es cuando ya se ve con claridad cómo se van asumiendo nuevas categorías teológicas y nuevas actitudes pastorales. Ya se habla con mucha más normalidad de lo que significa diálogo, ecumenismo, tolerancia, libertad religiosa, signos de los tiempos, incluso también desde el punto de vista más estrictamente teológico de la Trinidad, de la economía trinitaria, del pueblo de Dios, y ya desaparece totalmente ese tipo de lenguaje que comentaba anteriormente, ¿no? Y también fijaos que en el Congreso de 1966, como lema en el salón donde se realizaba, estaba escrito: toda la Iglesia es misionera. Es ya la perspectiva claramente del Vaticano II, porque el impulso misionero surge de la entraña misma de la Iglesia y, por tanto, es compromiso de todos, lo cual significa, claro, que cambian algunas cosas y a la vez se perciben ya algunas tensiones que van a caracterizar el periodo posterior. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la vocación misionera. ¿Se puede hablar de vocación misionera específica o misionera ad gentes, o por el contrario hay que arrancar de la misión única de Jesucristo dentro de la cual estamos todos? Traducido de otro modo, ¿la acción misionera es algo distinto de la pastoral o, por el contrario, tiene que ser incorporado a una visión unitaria de la Iglesia? Traducido de otro modo, que tiene otra formulación y otra problemática, pero que depende del mismo fondo. ¿La misión también está aquí? ¿O la misión es de aquellos que están lejos? Porque, claro, lejanos o alejados no hay también aquí. Y esto se ve claramente en el debate que se inicia cuando se intenta asumir de modo claro el ad gentes. No obstante, en este momento todavía pues se ve claramente que... bueno, también por otro lado, es curioso que también en ese congreso ya se habla con claridad, ¿verdad?, del misionerismo seglar. Y se empieza a repetir claro que el misionero, lo había dicho el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, pero el matiz que se pone de relieve es que el laico es también misionero por derecho propio, no simplemente como colaboración con la jerarquía, sino que tiene su puesto propio. En ese congreso, por ejemplo, hubo como 150 misioneros laicos presentes, y es el momento en el cual empieza a germinar el asociacionismo misionero seglar. En el periodo anterior algo se había dicho, pero evidentemente era desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo la conferencia que tiene Monseñor Lecuona en ese congreso, yo creo que es evidentemente un intento claro de una visión integradora de que el vino nuevo puede caber en esos odres que están también cambiando, ¿no? Por tanto, vemos que el Concilio Vaticano II provoca ese tipo de tensión que no podemos lógicamente pensar que podía haber sido de otro modo. Es decir, ese tipo de procesos se realizan siempre en base de tanteos, ¿no?, en base a tanteos y, lógicamente, en medio de tensiones y de controversias, ¿no?, las cuales se van a manifestar con mayor claridad en el periodo posterior.
en la recepción del Concilio Vaticano II, que avanza del IVAC precisamente hablaba de que en algunos momentos del posconcilio se podía hablar, él decía, del vértigo de las disociaciones. Es decir, que las tensiones podían llegar a ser polarizaciones excluyentes, ¿no? Que en gran medida atravesaba, como sabemos, toda la vida de la Iglesia y que en la semana, lógicamente, pues van a tener también su reflejo. A partir de 1967, me parece que es interesante a veces agrupar por años los distintos temas porque como que tienen una lógica común, ¿no? Por ejemplo, estos primeros años se va a estudiar el tema del querigma, de la fe, del desarrollo, que a mi modo de ver indican que se está planteando de modo directo la dinámica de la fe y de la acción y de la presencia de la Iglesia, que además se realiza en aquel momento en conexión con todos los debates más vivos de la pastoral y de la teología pastoral en España, ¿no? Por ejemplo, temas como pre-evangelización. ¿Cuál es el sentido del catecumenado, por ejemplo? ¿Cuáles son los elementos del pasado? Algunos hablan de lacras del colonialismo que debíamos evitar. Por ejemplo, conversiones masivas. Por ejemplo, el recurso a la presión cultural o económica. De tal manera que, de algún modo, se percibe, digamos, la sintonía o analogía entre problemas que estaban viviéndose hondamente en España y también, claro, en otros lugares, ¿no? O, por ejemplo, también con el desarrollo, el tema de la dimensión antropológica de la misión. También Adyentes, de algún modo, lo había dicho, ¿no? Y en el fondo a mí me parece que de estas 3 semanas lo que yo concluyo es que se pone en primer término cuál es el sentido de la comunidad eucarística cristiana, tanto desde el punto de vista de la comunidad que envía como de la comunidad que nace en el lugar de destino de la misión, ¿no? Fijaos que hay un aspecto muy importante que aquí todavía se habla de comunidad eucarística, ¿no? Pero es que progresivamente va a adquirir un mayor protagonismo y un mayor relieve lo que es la iglesia local y las iglesias locales, ¿no? Entonces, precisamente por eso es por lo que me parece a mí que a partir de 1970, según lo veo yo, hay 3 años que se dedican a un tema, o mejor dicho, a una perspectiva, que yo catalogaría como la conjugación de eclesiología y misionología. Se dedica un año a misión y comunidad eclesial, o a juventud y misiones, o a la idea de comunión. En el fondo es ver cómo la idea de misión y la idea más profunda de la Iglesia se encuentran y no pueden no encontrarse. Entonces, evidentemente, esto se produce, lógicamente, en medio de tensiones. Pero a mí me parece que ese es uno de los canales, ¿no?, por los cuales la recepción del Vaticano II es más clara, más eficaz y más duradera. Donde se ve muy claramente ya la tensión es en los años 73-74, que se sitúan ante el sínodo de 1974, dedicado a la evangelización en el mundo contemporáneo. De ahí saldrá, en 1975, la Evangelii Nuntiandi, que, como bien sabemos, por muchos es considerado como el documento posconciliar más importante. El Papa Francisco, por ejemplo, lo repite frecuentemente, que es su fuente de inspiración, y en estos años previos es donde de manera más clara se ve el foco de la atención. El cardenal
Tarancón, en la presentación, decía claro que el ardor misionero se hace más urgente porque, decía, la misión y la evangelización han sido llevadas a juicio. Llevadas a juicio por corrientes ideológicas del mundo que nos rodea, pero también desde el punto de vista teológico, porque determinadas convicciones se han ido debilitando. A mi modo de ver, también es importante el constatar que en 1973 se refleja en la semana algo que yo considero que es un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia. La semana de 1973 está dedicada a la situación de la evangelización en las iglesias de todo el mundo. Es decir, las iglesias de todo el mundo se hacen protagonistas y tienen su palabra. Yo a veces digo que el tercer periodo de la historia del cristianismo, de un cristianismo mundial, yo creo que se produce en este momento, en la preparación y en la gestación de este sínodo, porque es cuando realmente las misiones ya no son simplemente comunidades eucarísticas, las misiones son iglesias. Y entonces en 1973 se dedica a ese tema y ya en 1974 se dedica más directamente al tema teológico. Por ejemplo, es significativo por las intervenciones del padre López Gay, que estuvo frecuentemente aquí, o de Domenico Grasso, que fue un actor en el sínodo de 1974, mostrando todas estas corrientes que se centran, por ejemplo, en esta doble pregunta, simplificando, ¿es el mundo el que tiene que marcar la agenda de la misión? O, si todos se pueden salvar, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la misión? O, en el fondo, la misión no está aquí. Entonces, en esta semana se ve claramente que dentro de este debate, que afecta al conjunto de la Iglesia, se pone en el centro en las cuestiones de fondo, ¿verdad?, que yo creo que se encuentran en estas dos conferencias que llevan por título una, ¿por qué evangelizar? ¿Cuál es la raíz última de la misión evangelizadora de la Iglesia y quién evangeliza? Después de este momento tan intenso y tan tenso, a partir de 1975 se hace presente otro giro, por así decir, eclesiológico, y yo le doy una especial importancia al primero de estos años, que tiene como tema la promoción misionera de las iglesias locales. Como decía el entonces arzobispo de Burgos, recogiendo unas palabras de Pablo VI, pues decía que, que la misión de la católica gravita sobre cada iglesia, pero cada iglesia, la que envía y la que está creciendo, ¿no? Y decía el arzobispo, las iglesias locales quedarían reducidas a una realidad sociológica endeble si se desvinculan de este dinamismo que envuelve a toda la Iglesia. De tal manera que ahí también se hace presente, en este año, una expresión que en el Vaticano II aparece solo una vez, pero que es, a mi modo de ver, donde se condensa esa nueva época de la historia de la Iglesia, que es ver la Iglesia como comunio eclesiano. En la Iglesia, lo había dicho también el Vaticano II, la Iglesia Católica es el cuerpo de las iglesias. La Iglesia Católica es la comunión de las iglesias que tienen que asumir su tarea en la evangelización universal. Entonces, lógicamente, cada iglesia, la que envía y la que nace, que recibe, pero que también tiene que enviar, ¿no? Bueno. Posteriormente, desde el equilibrio marcado por Evangelii Nuntiandi, se dedican 2 años sucesivos
al tema de Cristo y del Espíritu. Es decir, para evitar las disociaciones cristológicas que conducen a ese vértigo de las disociaciones, ¿no? Claro, se trata de presentar que Jesucristo es, por un lado, digamos, el modelo y el primer evangelizador, pero a la vez es el contenido de la evangelización. Y el año 1979 pues, se dedica al tema del protagonismo del Espíritu. Es lo que destaca Evangelii Nuntiandi en el último capítulo, hablando del Espíritu como protagonista de la misión, de tal manera que cristología y neumatología, en su mutua relación, deberían servir como punto de referencia para superar esas disociaciones que se hacían sentir en la vida eclesial. Y luego también se dedica otro año, cuando está emergiendo con mayor fuerza la eclesiología de comunión. No olvidemos que en 1985 ese sínodo va a dar como el espaldarazo a la categoría comunión como clave de comprensión del Vaticano II y de la vida de la Iglesia, pues se va a dedicar una semana a este tema para mostrar el dinamismo intrínseco de la comunión que implica, y a esto se dedica otro año, que la vocación misionera corresponde a toda vocación cristiana, aunque sea con modalidades distintas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, Monseñor Capmany, que entonces era el director de las obras misionales pontificias, en su intervención decía que toda comunidad eclesial se realiza en y existe para la comunión misionera. Es decir, comunión. Si no se explicita este tipo de adjetivo, se corre el riesgo de que la palabra comunión quede reducida a algo sumamente abstracto, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí se podía cerrar a final de los años 80 este periodo de recepción del Concilio Vaticano II, ¿no? No olvidemos eso, que el Sínodo de los Obispos de 1985 marcó una inflexión en todo el proceso de recepción del Concilio Vaticano II y en este contexto, ¿verdad?, en 1990 publicará Juan Pablo II Redentoris Missio y después, en el año 2013, el Papa Francisco publicará Evangelii Gaudium, que a mi modo de ver, y por eso los he unido en esta perspectiva de un nuevo periodo que se abre, se encuentran en línea con Ad Gentes y con Evangelii Nuntiandi. Es decir, tanto el Papa Juan Pablo II con su encíclica, como Francisco con su exhortación apostólica, aluden expresamente a estos dos documentos, ¿no? Pero sobre todo me gustaría destacar un aspecto que, desgraciadamente, cuando se ha hecho tanta lectura y tanta propaganda, lógicamente, de Evangelii Gaudium, no se ha insistido suficiente que cuando Francisco habla de la conversión pastoral y misionera de la Iglesia que él plantea como objetivo de su pontificado, al principio del documento, en el número 15, alude repetidamente a Redentoris Missio. A Redentoris Missio para destacar que la misión Ad Gentes es, digámoslo así, como el criterio de toda auténtica pastoral. Es decir, si la misión es el paradigma de toda acción pastoral, lo que se indica también en Evangelii Gaudium, ya digo expresamente, ¿verdad?, porque es cita explícita, ¿no?, es tomando lo que había dicho Redentoris Missio. Y yo no sé cuántos de vosotros, en lo que habéis oído de Evangelii Gaudium, esto se destaca, pero a mí me parece que muy poco.
desgraciadamente. Con lo cual podríamos retomar el criterio de Juan Pablo II. Es decir, sin este elemento, la misión y la pastoral quedarían sin su elemento fundamental. En la semana se dedicaron 2 años a Redemptoris Missio, ¿verdad? Y además fue presentada por Monseñor Zago, al cual se le atribuye la mayor parte de la redacción, que la presentó como la Carta Magna de la Misión del Futuro, y en el año 2001 Andrea Riccardi, el fundador de la comunidad San Egidio, a mí me gustó la intervención porque, claro, decía que es que hay que ser realistas, es decir, hay que plantear la misión universal desde el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos tiene una experiencia determinada de universalidad. Y eso hay que vivirlo con pasión, decía él. Y con una pasión que lleva a que siempre, desde el punto de vista cristiano y pastoral, decía él, hay que pensar a lo grande. Y es que yo creo que en cuanto el horizonte universal se cierra, nunca se podrá pensar a lo grande, sino simplemente en lo pequeño del propio entorno, ¿no? Por tanto, esta conexión entre Redemptoris Missio y Evangelii Gaudium pues marcan el cambio de paradigma porque, como decía Juan Pablo II, además 2 veces en su encíclica, decía que la misión está todavía en sus comienzos. Y por eso es por lo que habla de los nuevos horizontes y areópagos de la misión universal. Y claro, a mí me parece que este documento, que yo claro, a lo mejor soy yo solo, ¿verdad? Pero yo siempre digo que, a mi modo de ver, es el documento más importante de todo el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Porque invita a las iglesias concretas a salir de su provincianismo. Y él lo hace conjugando esta nueva situación que no puede ser entendido, decía él, con los conceptos antiguos, pero en los cuales, y aquí está el equilibrio que hay que mantener, en los cuales sigue teniendo plena validez la vocación ad gentes, ad vitam y también ad extra, ¿no? Y esto es, por tanto, lo que hay que realizar, porque además, claro, esto se produce entre desplazamientos teológicos y pastorales que se están produciendo en aquel momento, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que intervenir varias veces sobre este tema. Roberto Calvo también intervino sobre estas cuestiones, sobre todo desde la dimensión pastoral, pero me gustaría simplemente leer una expresión del padre Charlin, ¿verdad?, que yo creo que sintetiza bien el cambio o la inflexión que se está produciendo, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro aquí. Él decía, por ejemplo, desde el punto de vista pastoral, estamos pasando de una iglesia colonial a una iglesia fraternal, de una iglesia clerical a una iglesia laical, de una iglesia rural a una iglesia urbana, de una iglesia catecumenal a una iglesia adulta, de una iglesia asistencial a una iglesia solidaria. En este contexto también se celebró el año 2003 el Congreso Nacional de Misiones, bajo el tema Es la hora de la misión. La semana misional aquel año se planteó al servicio del congreso que iba a tener lugar, que, repito, es el 3er Congreso Nacional de Misiones que tuvo lugar en Burgos y que pretendía que se lograra un nuevo tipo de animación misionera en una pastoral de comunión. Es decir, ese tipo de integración, ¿verdad?, y de no ver compartimentos estancos, porque la doble dinámica se puede enriquecer, porque esa sería la auténtica savia de la Iglesia local. Y por eso tuvo como tema Es la hora de la misión.
Y claro, fue un gran congreso en el cual estuvieron presentes todos los organismos misioneros de la Iglesia de España, todas las vocaciones, todas las iniciativas, de tal manera de que se buscaran los fundamentos teológicos, se vieran las realizaciones concretas y se pudiera avanzar en esa pastoral de comunión en la cual la dimensión misionera pudiera vitalizar la vida concreta de las iglesias, ¿no? El año también se fueron abriendo nuevos temas, por ejemplo, se dedicó otro año a la nueva evangelización, que se ponía de moda, ¿verdad? Se puso de moda con la intención, igual que, por ejemplo, las periferias, a la luz de Evangelii Gaudium, pero siempre, como recordó también en su presencia el entonces secretario de Propaganda Fide y después cardenal, Monseñor Sara, hay que mantener en este contexto la dimensión ad gentes, ad extra y ad vitam en sintonía con lo que es la sensibilidad general de la Iglesia. A los 50 años de Adyentes también se hizo una valoración buscando el sentido y los retos de la misión hoy, evaluando lo logrado y lo que falta. Y el cardenal Filoni, por ejemplo, el prefecto de Propaganda Fide, en aquel momento también hizo la misma reflexión. Es decir, ver todo lo que hemos conseguido. Pero se puede afirmar, decía él, que el mensaje de ad gentes ha penetrado en el conjunto del pueblo de Dios. Y él ya dejaba la pregunta un tanto abierta porque la respuesta no puede ser unívoca, ¿no? Y en los últimos años pues ya vemos que se han ido haciendo presentes las dimensiones, ¿verdad?, de esos nuevos horizontes y las nuevas periferias de las cuales hemos hablado y la nueva experiencia de universalidad, que son los temas que se han tocado en estos últimos años. La relación con la laicidad, por ejemplo, con las otras religiones, sobre todo desde esa categoría emergente de una actitud intergentes y no solo ad gentes, las fronteras sociales, la fraternidad universal o las redes sociales como nuevas plataformas de comunicación en esta evangelización a nivel universal. O sea que, como vemos, la Semana Misional ha intentado siempre ser fiel a estos nuevos desafíos. Al acabar este recorrido, que ya ven que es muy simple, aunque a lo mejor a algunos les ha parecido complejo, pero creo que con el esquema han podido ver el desarrollo y la lógica, pero a mi modo de ver, si yo tuviera que resumir, ¿verdad?, una pregunta que queda pendiente, o al menos la que yo considero que queda abierta y pendiente en el camino a recorrer, porque, repito, ante este futuro que tenemos, la semana esta yo creo que está en sus comienzos, yo lo que me pregunto es, ¿cómo ha de ser una iglesia concreta? Que ya hemos visto cómo ha ido apareciendo, ¿no?, este personaje y este protagonista. ¿Cómo ha de ser una iglesia concreta para que realmente sea protagonista de la misión universal en la comunión de iglesias de cara a una evangelización universal? No debe ser este un criterio esencial de cualquier pastoral, de cualquier eclesialidad, y no ha de ser este, me pregunto yo, el verdadero elemento que puede rejuvenecer nuestras iglesias. Bueno, pues esta es una visión panorámica. Espero que por lo menos hayan visto toda la riqueza que hay en todo este recorrido y muchísimas gracias por la atención prestada. Agradecemos al profesor Eloy Bueno que nos haya sintetizado lo que ha sido la columna vertebral de estos 75 años. Son las 19:42, tenemos a las 8 será la Eucaristía, dejando 10 minutos para tomar el aire. Tenemos 7 minutos para alguna pregunta, para alguna aclaración
para si algo que ha quedado en el tintero quiere ser mejor explicitado, ahora es el momento de podemos dirigirnos al profesor Bueno con alguna cuestión. Bien. A ver, ponte de pie, sí. Sí. No sé si lo he entendido mal o no lo he sabido entender. He cogido como texto el misionerismo laical. ¿Me pudiera aclarar ese concepto? No, bueno, es decir, la cuestión es, se refiere, porque claro, ya veis que anteriormente se hablaba más bien de seglar, ahora se habla de laico, ¿no? En el periodo anterior se hablaba fundamentalmente de misionerismo seglar, ¿no? Y se trata de ver la participación y el protagonismo de los laicos. Es decir, los laicos son auxiliares o son protagonistas en sentido pleno de la acción misionera, porque el Concilio Vaticano II es el primero que dice de modo expreso que también los laicos. Entonces ya los papas anteriores venían insistiendo en la necesidad de que los laicos participaran en el trabajo misionero, ¿no? Y esto es lo que se fue desarrollando. Y sobre todo a raíz del Vaticano II se van creando asociaciones de laicos misioneros en sentido estricto. Concretamente me parece que surgieron 11. Quiero recordar, antes de ir a la Eucaristía, no sé si está dentro de la documentación, que en esta facultad iniciamos el curso próximo unos nuevos estudios de licenciatura y doctorado en Teología, especialidad Evangelización y Misión. Pienso que es una novedad en el panorama teológico español. El tema de la misión está reservado a la urbaniana a nivel de Roma, también la gregoriana la tiene, pero en España es una aportación muy importante que una facultad pueda dar el grado de licencia y doctorado en misión y evangelización, y misión. Además, la escolaridad es de martes a jueves, de modo que, sobre todo en el caso de los presbíteros, el fin de semana pueden estar en sus respectivas obligaciones pastorales. Bueno, esto es como lo de Paco Umbral, yo vengo a hablar de mi libro, ¿no?, que decía, bueno, pero como a veces en casa el herrero cuchillo de palo, ustedes pasan por aquí y no se enteran de lo que hay aquí, bueno, pues que sepan que con respecto a la misión, pues comienza este nuevo ciclo bienio institucional de licenciatura y de doctorado sobre este apasionante tema de la misión. Y como veo que ya ha quedado todo claro, gracias al doctor Bueno, tenemos 15 minutos para los fumadores compulsivos, pueden fumar fuera de la facultad, tomamos un poco el aire. Hay albas y estolas al fondo de la capilla. Hoy es Santo Tomás fiesta, misionero de la India, entonces el color litúrgico es rojo. Si no hay estolas para todos en rojo, se puede utilizar en blanco, y que sea rojo y blanco no significa que yo sea de la Athletic de Bilbao, ¿no?, sino que el blanco se puede utilizar siempre en la liturgia. Así que a las 8 comenzamos la Eucaristía. Quienes canten bien o toquen instrumentos, incluidas las maracas, que se pongan junto al coro, y los demás cantaremos lo que podamos. A las 8 comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, pues por lo menos hemos cumplido el horario.